Bienvenidos a Hechizos, Oraciones y Rituales. Un espacio donde la energía, la espiritualidad y la sabiduría ancestral se unen para guiarte en tu camino. Aquí descubrirás el verdadero poder de los colores, los sueños, las oraciones y los rituales que pueden transformar tu vida y atraer la armonía que tanto deseas. Prepárate para conectar con tu interior, para comprender los mensajes ocultos del universo y para despertar la magia que vive dentro de ti. Así que si te apasiona el mundo espiritual, los significados místicos y los consejos llenos de energía positiva, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video, y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Significado del color marrón. En el momento en que hablamos del color marrón, también conocido como color cobrizo, inmediatamente lo asociamos con la naturaleza, con la tierra fértil que nos sostiene y nos da vida. Es un color que transmite estabilidad, seguridad y una conexión profunda con lo natural. Su energía nos recuerda nuestras raíces, la importancia de mantenernos firmes ante los desafíos y de valorar la sencillez que se esconde en lo cotidiano. El marrón representa ese vínculo invisible que une al ser humano con los ciclos eternos de la vida, con la siembra, la cosecha, la lluvia y el crecimiento. Es el color del tronco de los árboles, del barro, del café, del cacao y del pan recién horneado, elementos que nos devuelven al origen, al calor del hogar y a la esencia de lo simple. Este tono contribuye a disipar la inseguridad, porque su energía terrenal estabiliza las emociones y brinda una sensación de protección. Cuando una persona se siente perdida o con miedo, rodearse de tonos marrones puede ayudarle a reencontrarse con su centro, con su fortaleza interior y con su propósito. No es un color que busque llamar la atención, sino más bien acompañar, cuidar y ofrecer equilibrio. Por eso, en el ámbito espiritual, el color marrón se considera un color de arraigo, ideal para quienes buscan paz interior y serenidad mental. Aunque muchas personas no lo consideran un color especialmente llamativo o elegante, el marrón posee una riqueza cromática impresionante. Existen alrededor de 95 tonalidades distintas que surgen de la combinación de colores como el rojo, el verde, el amarillo y el violeta. Dependiendo de la mezcla, puede adoptar matices cálidos, fríos, suaves o intensos. Cada tono cuenta una historia distinta. El marrón rojizo evoca pasión contenida y fuerza interior. El marrón dorado recuerda los rayos del sol sobre la tierra. El marrón oscuro representa sabiduría, madurez y profundidad espiritual. El color marrón puede ser tan dulce o tan amargo como la vida misma. Tal como ocurre con el café o el chocolate, todo depende de cómo lo tomes. En este sentido, el marrón nos enseña que la vida tiene matices, que no todo es blanco o negro, que incluso en los tonos más obvios se oculta la belleza y el aprendizaje. No transmite necesariamente emociones ligadas a la alegría o a la tristeza, es un color neutral, estable, que invita a la reflexión, a la paciencia y a la aceptación. En su simbolismo, el marrón es el color del refugio, del silencio y de la comprensión profunda. En el hogar, el marrón tiene un papel especial. Es uno de los colores más usados en decoración, sobre todo en dormitorios o salas de descanso, porque inspira calma y tranquilidad. Su presencia genera sensación de seguridad, de contención emocional, y puede ayudar a conciliar un sueño reparador. También es muy utilizado en espacios de trabajo, ya que su energía cálida crea un ambiente estable, acogedor y propicio para la concentración. No es casualidad que muchos escritorios, bibliotecas o muebles de oficina sean de madera. El marrón invita a pensar con claridad, a mantener los pies en la tierra y a actuar con prudencia. En las personas, el marrón refleja calidez humana, responsabilidad y conciencia. Quien vibra con este color suele ser alguien sensato, organizado y capaz de mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. Son individuos prácticos, trabajadores y con una gran capacidad para resolver problemas. Su mente es analítica, su energía estable y su intuición les ayuda a tomar decisiones sabias. Además, las personas que sienten afinidad por el marrón suelen tener un don para los negocios, saben administrar el dinero y gestionar proyectos con eficacia. No buscan el lujo, sino la estabilidad, y valoran más la constancia que la apariencia. Vestirse de marrón no significa falta de estilo o desinterés por la moda. Al contrario, quien elige este color suele hacerlo porque busca pasar desapercibido, sentirse en armonía consigo mismo y proyectar serenidad. El marrón es el color de quienes prefieren observar antes que ser observados, de quienes confían en su intuición y no necesitan la aprobación de los demás. Es una declaración de sobriedad, de humildad y de equilibrio interior. Históricamente, el marrón ha sido asociado con la modestia y la sencillez. En la Edad Media, por ejemplo, era el color de la vestimenta de campesinos, monjes y trabajadores del campo. Por eso se le consideraba un tono pobre, vinculado a la clase baja y al esfuerzo físico. Sin embargo, con el paso del tiempo, este color ha recobrado su dignidad, convirtiéndose en símbolo de trabajo honesto, sacrificio y conexión con la tierra. Hoy en día, muchos diseñadores lo utilizan en la moda para expresar autenticidad y elegancia natural.
En el plano espiritual, el marrón representa la energía del elemento tierra, símbolo de estabilidad, protección y crecimiento. Es ideal para rituales de prosperidad, para atraer abundancia material o fortalecer el compromiso en relaciones personales. También se utiliza en meditaciones cuando se busca conexión con los ancestros, con la madre naturaleza o con la sabiduría ancestral. Si colocas una vela marrón durante tus oraciones o rituales, estarás invocando la fuerza de la tierra, la paciencia y la constancia que todo proceso requiere para florecer. El color marrón nos recuerda que no hay crecimiento sin raíces firmes, que todo fruto necesita del suelo para sostenerse, y que la verdadera belleza muchas veces se encuentra en lo simple y en lo discreto. Es el color de la humildad, de la perseverancia y del compromiso con la vida. ¿Qué significa soñar con el color cobrizo? Soñar con el color cobrizo, también conocido como marrón, es una manifestación poderosa del subconsciente que revela una gran fuerza interior y una conexión directa con la tierra y los ciclos naturales de la vida. Este color en los sueños representa la energía de la estabilidad, la resistencia y el arraigo. Cuando el cobrizo aparece en tus visiones oníricas, es como si el universo te recordara que dentro de ti habita una energía inquebrantable capaz de enfrentar cualquier desafío. Es un símbolo de madurez, de aprendizaje adquirido a través de la experiencia y de la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. El color cobrizo en los sueños habla también de una lucha interna, una batalla emocional o espiritual que estás atravesando. Este color te impulsa a mantenerte firme, pero también te invita a reflexionar sobre la forma en que enfrentas tus problemas. Puede que en este momento sientas la necesidad de defender tus ideales, tus emociones o a las personas que amas. Sin embargo, este sueño te sugiere hacerlo desde la calma y el equilibrio, sin dejarte dominar por la impulsividad. La energía del cobrizo es la del guerrero sabio, fuerte, pero consciente, valiente, pero paciente, decidido, pero prudente. Cuando sueñas con el color cobrizo en objetos, paisajes o prendas de vestir, el mensaje es claro: tienes el poder para resistir las tormentas de la vida. Este color es el reflejo de la fuerza interior que te permite avanzar incluso cuando las cosas parecen difíciles. Representa la valentía del caballo, símbolo de libertad y energía vital, y la fuerza del oso, emblema de protección, poder y coraje. Ambos animales son arquetipos espirituales del cobrizo, ya que representan la unión entre la acción y la introspección. Por eso, este sueño te recuerda que no necesitas correr, sino avanzar con firmeza y sabiduría. Asimismo, soñar con este color puede ser una advertencia de tu subconsciente: quizás estás actuando desde el impulso, dejando que tus emociones dominen tus decisiones. En ese caso, el sueño llega para invitarte a respirar, pensar con claridad y canalizar esa energía intensa de manera constructiva. El cobrizo no busca la destrucción, sino la transformación. Es el fuego contenido en la tierra, la pasión que se vuelve disciplina, la energía que se convierte en estabilidad. Por otro lado, cuando el sueño se centra en los ojos de color cobrizo, la interpretación toma un matiz más íntimo y emocional. Los ojos son las ventanas del alma, y al verlos en este tono, se revelan asuntos profundamente personales relacionados con la familia, los hijos o las personas más cercanas. Este tipo de sueño suele aparecer en momentos donde existen tensiones familiares, preocupaciones domésticas o conflictos no resueltos. Puede tratarse de una señal para prestar más atención a tu entorno emocional, cuidar tus relaciones y fortalecer los lazos afectivos. Si los ojos cobrizos te miran directamente en el sueño, el mensaje puede ser un llamado a comprender, perdonar y escuchar más a quienes te rodean. Tal vez alguien cercano necesita de tu apoyo, pero no sabe cómo expresarlo. Si por el contrario, tú eres quien tiene los ojos cobrizos en el sueño, indica que estás comenzando a ver el mundo con una mirada más sabia y compasiva. Tu alma está madurando, y estás aprendiendo a observar las situaciones con mayor comprensión y menos juicio. En algunos casos, este sueño también puede representar responsabilidades familiares que te están pesando, o decisiones importantes que afectan a tus seres queridos. El color cobrizo aparece como una guía espiritual que te aconseja actuar con equilibrio, justicia y empatía. Recuerda que así como este color proviene de la tierra, tú también debes mantenerte enraizado, conectado con tu esencia y con los valores que te definen. Ver el cobrizo en sueños también está relacionado con la estabilidad económica y el esfuerzo constante. Podría indicar que estás atravesando un proceso de crecimiento material o profesional que, aunque lento, te llevará a la prosperidad. Es el color de la paciencia, del trabajo firme, de los logros que se construyen paso a paso. No se trata de éxitos rápidos, sino de recompensas sólidas y duraderas. Espiritualmente, soñar con el color cobrizo puede interpretarse como una conexión con el elemento tierra y con la energía ancestral que nos protege. Si te encuentras confundido o emocionalmente inestable, este sueño llega como una bendición que te recuerda volver al origen, conectar con tus raíces y agradecer lo que tienes. Encender una vela marrón o portar una piedra de tono cobrizo puede ayudarte a equilibrar tus energías y fortalecer tu confianza interior. En resumen,
soñar con el color cobrizo no es una simple coincidencia, es un mensaje profundo que habla de fortaleza, paciencia, familia y crecimiento. Te invita a reconocer tu poder, pero también a controlar tus emociones, a cuidar de los tuyos y a mantenerte firme en tu camino, confiando en que cada obstáculo es una oportunidad para evolucionar. ¿Qué significa el color cobrizo según su tonalidad? El color cobrizo, también conocido como marrón, posee una gama inmensamente rica de tonalidades que expresan distintas energías y emociones. Cada matiz guarda un significado profundo, pues el cobrizo no es solo un color, sino un símbolo de la naturaleza misma, la tierra, la madera, el barro y la vida en su forma más pura. Desde los tonos más claros hasta los más oscuros, cada variación de este color tiene una vibración particular que puede influir en el estado de ánimo, el entorno y la interpretación espiritual de quien lo percibe. Cuando hablamos del color café, nos referimos a una de las derivaciones más comunes del cobrizo. Este tono está estrechamente vinculado con la tierra fértil, con la seguridad y con la estabilidad emocional. El café nos invita a mantenernos firmes, a sentirnos protegidos y a confiar en los procesos naturales de la vida. Su energía es cálida, envolvente y tranquilizadora. Representa la confianza, la madurez y el compromiso con lo que realmente importa. Soñar con él o sentir afinidad hacia este color indica que estás buscando equilibrio, raíces y un sentido de pertenencia. El color café, a diferencia de otros tonos más brillantes o luminosos, carece de resplandor, pero en esa opacidad radica su fuerza. No busca llamar la atención, sino brindar sostén y refugio. Su presencia simboliza el trabajo constante, la humildad y la perseverancia. Espiritualmente, el café se relaciona con personas realistas, responsables y prácticas que prefieren la estabilidad a la aventura. Es un color que te recuerda que no necesitas brillar para tener valor, basta con ser auténtico, constante y fiel a ti mismo. En el ámbito energético, el café ejerce un gran poder sobre el color negro, que suele asociarse con la oscuridad, el misterio o incluso la terquedad y la rebeldía. Mientras el negro absorbe la luz, el café la equilibra. Mientras el negro puede representar la rigidez, el café simboliza la adaptación. Es el color del aprendizaje que surge de los errores, del perdón y del renacer tras los momentos difíciles. Donde el negro puede traer sombra, el café aporta comprensión y aceptación. Por su parte, el color chocolate representa una versión más profunda y enigmática del cobrizo. Este tono oscuro y terroso nos conecta con los placeres y contrastes de la vida. El chocolate simboliza tanto la dulzura como la amargura, recordándonos que la existencia está hecha de experiencias opuestas que coexisten en armonía. Así como un trozo de chocolate puede ser intenso, amargo o dulce, la vida también nos ofrece momentos de dicha y de pérdida, de luz y de oscuridad. El color chocolate también se asocia con la madera, elemento esencial que representa la fortaleza, la estructura y el crecimiento. En este sentido, este tono simboliza la base sólida sobre la cual se construyen los sueños y los proyectos. Es el color del esfuerzo, de la paciencia y de la resistencia frente a los vientos del cambio. Al mismo tiempo, su profundidad lo conecta con la sabiduría interior y con los misterios del alma, pues recuerda la oscuridad fértil del suelo donde germinan las semillas. En el plano espiritual, el chocolate tiene un significado dual muy interesante. Por un lado, se le asocia con lo dulce de la vida, con los placeres sencillos, el amor, la sensualidad y el gozo de los sentidos, y por otro, con lo amargo de la muerte, como recordatorio de que todo lo que nace, en algún momento, debe transformarse. En los rituales y prácticas esotéricas, este color se usa para equilibrar energías opuestas, sanar emociones reprimidas y aceptar el ciclo natural de la vida y la muerte. Los tonos más claros del cobrizo, como el marrón arena o el beige tostado, representan la calidez, la sencillez y la humildad. Son colores que evocan paz, cercanía y confianza. Indican momentos de serenidad y reflexión, perfectos para meditar o descansar. Estos tonos te invitan a disfrutar del presente y a valorar los pequeños detalles. Por otro lado, los tonos más oscuros, como el marrón tierra o el café profundo, tienen una energía más densa y protectora. Funcionan como un escudo espiritual que absorbe las energías negativas y brinda seguridad emocional. Quienes se sienten atraídos por estos tonos suelen ser personas de carácter fuerte, con gran capacidad para superar obstáculos y mantenerse firmes ante la adversidad. En la moda y en la decoración, cada tono del cobrizo tiene su propio propósito energético. Los marrones claros aportan sensación de calma y armonía, mientras que los oscuros aportan elegancia, profundidad y sobriedad. Espiritualmente, ambos representan la conexión con el elemento tierra, que nos recuerda nuestras raíces y nos invita a mantenernos centrados, especialmente en tiempos de cambio o confusión. En definitiva, el color cobrizo y todas sus tonalidades nos hablan de equilibrio, fortaleza y transformación. Son colores que representan la realidad, la constancia y la conexión con lo natural. Ya sea el café, el chocolate o cualquier otra variante, cada una guarda un mensaje diferente,
pero todas coinciden en lo mismo, el poder de mantenerse firme, de aceptar la dualidad de la vida y de encontrar la belleza en lo simple y lo verdadero. Ciertas curiosidades relacionadas con el color cobrizo. El color cobrizo, además de su profundo significado espiritual y simbólico, guarda una gran cantidad de curiosidades que lo conectan con distintos ámbitos de la vida cotidiana, la cultura y la historia. A pesar de que muchas veces pasa desapercibido frente a colores más llamativos, el cobrizo ha tenido una presencia constante, silenciosa pero firme, a lo largo de los siglos, especialmente en objetos, expresiones populares y simbolismos de poder y resistencia. Una de las curiosidades más conocidas es la llamada línea cobriza, término que se utiliza en el mundo de la tecnología y el entretenimiento. Esta expresión hace referencia a la gama de electrodomésticos y equipos de audio y video que incorporan acabados metálicos en color cobre o marrón oscuro. Estos aparatos se asocian con el lujo discreto y la durabilidad, ya que el cobrizo, además de ser un color elegante, transmite la sensación de fortaleza y fiabilidad. El tono marrón metalizado se popularizó especialmente en los años 70 y 80, cuando la estética de lo cálido y natural marcó tendencia en el diseño de interiores y aparatos electrónicos. En el lenguaje popular de Argentina, la palabra cobrizo tiene un significado curioso y muy distinto al cromático. Allá, cuando alguien dice me tocó un cobrizo, se refiere a un trabajo de última hora, un encargo imprevisto que generalmente no se desea hacer o que resulta pesado y molesto. Esta expresión, aunque graciosa, muestra cómo el color ha trascendido su sentido visual para adquirir también connotaciones culturales y emocionales dentro del habla cotidiana. En el ámbito heráldico y vexilológico, el color cobrizo no es de los más usados en las banderas nacionales, pero sí aparece con frecuencia en escudos, estandartes y emblemas locales, especialmente en pueblos y regiones. Su presencia está asociada a la fortaleza, la resistencia y la tradición agrícola o artesanal. En muchas comunidades rurales, el cobrizo representa el esfuerzo del trabajo diario, la conexión con la tierra y la dignidad de las labores manuales. Por eso, aunque pocas naciones lo adoptaron como color principal, sí ha tenido una fuerte simbología en las insignias que buscan reflejar la fuerza y la historia de un pueblo. Un dato curioso y geográfico es que en España existe un pueblo llamado Cobrizo, ubicado en la comunidad autónoma de Cantabria. Este pequeño municipio conserva una esencia natural y tradicional, rodeado de paisajes montañosos y verdes praderas. Se dice que su nombre proviene del color de la tierra local, rica en minerales de tonalidad marrón rojiza, similar al cobre. El hecho de que un pueblo lleve este nombre demuestra la importancia del color en la identidad cultural y en la conexión con la naturaleza del lugar. Además, el cobrizo ha sido históricamente asociado con la madera, debido a su parecido con los tonos naturales de este material. Por esa razón, se le considera un color fuerte, robusto y duradero. Cuando se desea transmitir sensación de resistencia, firmeza o protección, se recurre a este tono en la pintura o el diseño. Por ejemplo, los objetos, muebles o estructuras que se pintan de color cobrizo adquieren una apariencia más sólida y confiable. En el ámbito decorativo, este efecto psicológico es muy aprovechado para generar ambientes cálidos y estables, especialmente en espacios donde se busca seguridad y equilibrio emocional. En el mundo del arte, el color cobrizo ha sido muy utilizado por pintores y escultores para simbolizar la conexión entre el hombre y la tierra, así como para destacar elementos naturales o rurales. Algunos artistas lo emplean para dar textura, profundidad y realismo a sus obras, ya que es un color que aporta sensación de peso y volumen. En las culturas antiguas, sobre todo en civilizaciones precolombinas y mediterráneas, los pigmentos de tonos cobrizos eran obtenidos directamente de minerales y tierras naturales, lo que les daba un valor sagrado. El cobrizo también tiene presencia en el ámbito místico y esotérico. En muchas tradiciones se considera un color de protección energética. Se cree que su vibración ayuda a alejar las malas influencias y a fortalecer la conexión con la madre tierra. Algunos amuletos y talismanes están pintados o elaborados en tonos marrones o cobrizos precisamente para canalizar esa energía de estabilidad y arraigo. En rituales de prosperidad, encender una vela de color cobrizo se asocia con atraer seguridad económica, abundancia y éxito en los proyectos que se desean consolidar. Otra curiosidad es que en la psicología del color, el cobrizo es interpretado como un tono que transmite madurez emocional y fiabilidad. Las personas que prefieren este color suelen ser vistas como sensatas, trabajadoras y con los pies firmemente puestos sobre la tierra. Sin embargo, también pueden tender a ser reservadas, introspectivas y amantes de la tranquilidad. Es el color de quienes prefieren lo simple, pero auténtico. Incluso en la naturaleza, el color cobrizo se encuentra en muchos elementos simbólicos: las hojas secas del otoño, la corteza de los árboles, los granos de café, el cacao y algunos animales de pelaje marrón rojizo. Todos ellos representan el equilibrio entre lo que muere y lo que renace, la constante transformación de la vida.
Por eso, el cobrizo es un color que nos enseña a aceptar los cambios, a valorar lo natural y a confiar en los procesos del tiempo. En definitiva, el color cobrizo, más allá de su apariencia visual, está lleno de historia, cultura y significado. Es un color humilde pero poderoso, discreto pero lleno de energía. Representa la fuerza de la tierra, la constancia del trabajo y la sabiduría del paso del tiempo. Ya sea en un pueblo de España, en una frase argentina o en un escudo ancestral, su presencia siempre evoca resistencia, solidez y conexión con lo más esencial de la vida. Y así, llegamos al final de este recorrido por el fascinante significado del color cobrizo. Un color que nos conecta con la tierra, con la fuerza interior y con la sabiduría que se encuentra en lo más profundo de nuestro ser. El cobrizo nos recuerda que, al igual que la naturaleza, todo en la vida tiene un ciclo, y que cada experiencia, ya sea dulce o amarga, nos ayuda a crecer y fortalecernos. Si este video te ayudó a comprender mejor la energía y el simbolismo de este color, te invito con todo el corazón a suscribirte al canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde cada día exploramos juntos el poder de los colores, los sueños, las oraciones y los rituales espirituales. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video con tus amigos y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos contenidos llenos de sabiduría y energía positiva. Gracias por acompañarme, que la luz del universo guíe siempre tu camino y que la fuerza del color cobrizo te dé estabilidad, protección y prosperidad.